República Dominicana no existían los bancos, muchas personas enterraban su dinero, es decir, su tesoro en algunas partes, especialmente en montañas, para poder guardarlo y en la ocasión que lo necesitaran, se dice que muchas veces eran monedas de oro y otras veces monedas del peso dominicano, se enterraban para que cuando la persona lo necesitara fuera a buscarlo. Esto se daba así porque mucha gente vivía en lomas muy recónditas, donde lamentablemente podían aparecer desaprensivos, es decir, ladrones, que pudieran entrar a la casa y robar lo que hubiera, porque estaban apartados de todo el mundo y no había forma de defenderse o de ir a la policía, porque estoy hablando de las historias que me cuentan de los años 50 y 60, donde no había, o sea, 1950, 1960, donde todavía no habían destacamentos, por lo menos en la parte del Cibao de donde yo soy. A estos tesoros que se escondían en las montañas les dicen botija. No sé cómo me dirán, cómo se llaman en otros países cuando las personas esconden bienes, díganse cosas de oro, cosas de plata o dinero en cofres para que una persona en específico lo deje ahí. Muchas veces cuando están en la vejez lo buscan y lo reparten. También se habían escuchado esas cosas y en otras ocasiones la gente moría repentinamente y no podía sacar estos tesoros que le dicen botija. Este tesoro que yo quise poner la leyenda de la botija, pero realmente para que me puedan entender les voy a decir en el transcurso del video el tesoro, porque realmente es algo que la persona aprecia, ya sea dinero o piedras preciosas. A veces morían y decían que se le aparecían a las personas en sueños o en visiones para decirles que fueran a tal sitio a desenterrar el tesoro que se lo habían dejado. Y supuestamente las personas iban, digo supuestamente porque no conozco a nadie que me haya dicho que encontró un tesoro en una parte en específica y que con eso se hizo rico. Sí hay otra leyenda de una persona que en un campo del Cibao, en República Dominicana, en la parte norte, mientras estaban haciendo una carretera en el tractor, él se le trancó el tractor, como que no podía avanzar, y cuando fue encontró un cofre con una botija, con un tesoro, y se lo llevó, y que supuestamente dejó el tractor y nadie lo volvió a ver más. Pero esas son de algunas de las cosas que se escuchan para que uno entienda que sí, esto sí existe. Miren, me he enterado de una anécdota que me contaron de una persona que en una de esos campos de las montañas había un brujo que él engañaba a la gente con esto del tesoro y les decía, para tú poder desenterrarlo, tú tienes que buscar dos personas y tú eres la tercera. Estas personas eran brujos, pero se los conocía como curanderos, se le conocían como gente que sabe mucho, se le conocían de hecho como personas que simplemente estaban ahí porque sabían de hierbas. Sabemos que hay personas que son curanderos de verdad, que no practican brujería, que no invocan demonios, sino que conocen de hierbas o de plantas. A esto se le llama fitoterapia, que no tiene nada de malo. Es diferente a la medicina alternativa, dígase la homeopatía, que sí es mala porque son hierbas que se le invocan demonios. Pero en este caso hablamos de personas que sí tenían altares en los cuales iban a alguien y les decía, mira, en tal sitio hay escondido un tesoro, tú vas, lo buscas con dos personas más y se tiene que quedar uno. Supuestamente había una persona en una de estas montañas que tenía un hombre que él, cuando se acercaba un caminante, es la palabra, a alguien que no era del sector, le decía, mira, en tal sitio hay un tesoro, si tú me buscas otra persona y vamos los tres, vamos a encontrar el tesoro y nos vamos a hacer ricos, y que siempre uno de ellos se quedaba
y el otro se enfermaba. Y la persona que iba donde ese brujo, entre los dos se confabulaban entonces para poder quedarse con ese tesoro que supuestamente los demonios le decían. Ahora, a lo que voy, el tema que nos corresponde, que es el tema de los difuntos, es que supuestamente hay muertos que usted se sueña con ellos, con quien sea, y le dicen en tal parte yo tengo tal tesoro y yo quisiera que tú lo busques. Cuando yo no puedo negar 100% que sea un difunto que le quiera decir un familiar que vaya a buscar algo que dejó en ningún lado. Esto puede pasar. La advertencia que yo vengo a decirle a ustedes es que cuando te están diciendo a ti, tú te sueñas con supuestamente un familiar tuyo y un demonio se hace pasar por tu familiar y te dice, ve a tal sitio con 2 personas más y uno de ellos se va a quedar ahí porque también he sabido que esto ha pasado. Entonces ahí es que usted no puede pretender que esto sea un familiar suyo, porque ningún difunto te va a decir a ti que alguien tiene que morir por un tesoro que te vaya a enterrar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, según me estaban contando que yo analicé, si usted tuvo un abuelo que fue pobre toda su vida, un padre que Dios los tenga en la gloria, todos los padres muertos, fue pobre toda su vida, ¿cómo usted cree que se va a aparecer en el sueño para decirle que enterró un tesoro en tal parte? Muchas veces nosotros somos ilusos porque por lo general, la persona que se te aparece en sueños debe pedirte por lo menos misas, oraciones o decirte que está triste. Yo había hablado en otro video que lo pueden buscar en el canal de cuando tú te sueñas con difuntos que te ofreces algo, lo que debes hacer. Pero en este caso yo quiero hablarles de cuando supuestamente un muerto te dice a ti, ve a tal sitio y busca tal cosa mandándote él. Usted primero tiene que analizar cuando usted se despierte al otro día en discernimiento del Espíritu Santo, si según lo que haya pasado, lo que te haya pedido, y especialmente si eso compromete la salud de alguien o hasta la vida de alguien, porque también ha pasado. Entonces vienen y te dicen, no, porque eso es un familiar tuyo o un amigo tuyo que te quiere ayudar, que te ve en situaciones difíciles. Y tú dices, sí, mira, yo en la pobreza, en la situación que estoy pasando, yo voy a ir para desenterrar eso y así me voy a hacer rico, aunque otra gente sea la que se pueda quedar. No es necesariamente que en el momento en que la desentierran, supuestamente el que cava para encontrar el tesoro es el que muere, no es que se lo va a tragar la tierra. Muchas veces es que se enferma, que tiene un accidente y hasta le quitan la vida y es consecuencia de esto, porque los espíritus inmundos actúan de forma natural y eso es lo que la gente no entiende. Son muy pocas las veces donde los demonios van a hacer cosas sobrenaturales porque la gente va a buscar ayuda espiritual y eso puede que aumente su fe y la gente se convierte. No, las consecuencias de esto es que te mandan a buscar algo en algún sitio en específico y después de ahí en la familia alguien se enferma, en la familia alguien muere de muerte sospechosa, empieza la destrucción y esto sucede de manera natural. Dentro de las historias de las botijas también pueden ser que se aparezcan personas ancestrales de cientos de años y te digan, yo soy, vamos a decir, nosotros que tenemos raíces españolas, la mayoría de nosotros, ¿verdad? En los países latinoamericanos, de los tiempos de la conquista, y te diga, yo soy un español que estuve en México hace 200 años y yo escondí tal tesoro en tal parte. Ahí es que usted debe tener cuidado porque ahí ya no tiene que ver con un familiar y no tiene que ver con un conocido, sino con alguien que te está diciendo a ti que busque algo que puede ser que se vista de una manera
de los tiempos coloniales y resulta que es un espíritu inmundo tratando de involucrarte con algo. Porque puede ser quien sea que tú lo veas en un sueño y que te diga ve a tal sitio, ahí hay un árbol y el árbol está ahí, al lado hay una piedra y la piedra está ahí, porque los demonios lo ven todo, tú empiezas a cavar, encuentras algo y después de ahí puede que llegue la desgracia a tu vida. Sucede lo mismo con los números de lotería también. Dios no nos llama a nosotros a jugar juegos de azar. El Señor quiere que nosotros, escúchenme bien, trabajemos con el sudor de nuestra frente. Si usted juega a la lotería $1, $5, un domingo, eso no es pecado mortal y no lo va a llevar al infierno, no vamos a exagerar. Pero es que yo conozco personas que dejan de comer por jugar la lotería y que dejan de darle comida a sus hijas para jugar la lotería y ya esto sí se convierte en un pecado mortal. Pasa lo mismo con los sueños. Hay ocasiones que supuestamente todos los días se sueñan con un familiar que le da un número y esa jugadera de número, usted hasta empieza a perderlo todo, porque eso es la ludopatía, un vicio maldito de jugar números. Y la persona, tuve todo, yo conozco personas que han pedido millones de pesos, que han pedido cientos de miles de dólares, todo lo que han trabajado lo han gastado, no tenían, no ganan nada porque es una adicción maldita. Y que si usted se está soñando que le están dando un número todos los días, a veces se sacan, sí. Porque yo conozco una persona que se soñaba siempre con alguien, una familia, se sacaba hoy $5, pero mañana perdía $20, pero pasado mañana y se pasaba la vida en eso y ella misma no se estaba dando cuenta que era más pérdida que ganancia. Miren, mis hermanos, el diablo trae ruina, trae adicciones, trae confusión, trae perturbación. Y como conozco personas que de donde yo soy tengo que orar muchísimo porque es un vicio que lo tiene tanta gente, prefieren no comer e ir a la lotería a jugar números. Y un problema serio que tenemos en República Dominicana es que hay más bancas de loterías que escuela y que biblioteca. Es que en cada esquina hay una y la gente juega para perderlo todo y eso trae demonios de ruina porque usted no está pendiente a trabajar con el sudor de su frente, sino a regalarle dinero al banquero. Y el banquero, claro, que está feliz de que usted todos los días se sueñe con alguien que le está dando un número para que le dé su dinero. Hay bancas de lotería que tienen la descripción en la pared de supuestamente lo que significa cada sueño y lo hacen también para que usted se vuelva adicto al juego y que el Señor rompa toda maldición en cada uno de nosotros de estar pendiente a supersticiones. ¿Hay sueños que significan algo? Sí, claro que sí. Hay sueños que son revelaciones, eso no lo vamos a negar. Hay sueños que el Señor te los da como advertencia. El problema es cuando nosotros vivimos pendientes de un sueño y pensamos que ese sueño me va a hacer rico, sin yo saber las consecuencias que eso tiene. Por eso es que aquí en este canal se le dice, rece por las almas del purgatorio, ofrezca misa por ella. Si se sueña con cualquier persona que le vaya a decir cualquier cosa, simplemente haga lo necesario para que el alma suba al cielo en caso de que se encuentre en el purgatorio. Pero muchas veces la clase de mensaje que traen en esos sueños no vienen de Dios y no vienen de esas almas tampoco. Son pactos que se hacen de manera inconsciente. Y usted no puede estar pensando que a usted le va a llegar el dinero de la nada. Porque estos demonios que se hacen pasar por difuntos, que sí es cierto que los muertos salen, pero en este caso estamos hablando de que muchos espíritus inmundos se revisten de difuntos para decirte haz esto, haz lo otro, para manipularte y cada cierto tiempo te dicen qué hacer y tú estás pensando que te estás soñando con ese ser querido y poco a poco van llevando a la gente a la oscuridad. Cuando usted se sueñe cualquier cosa y tenga una duda, vaya donde una persona que por lo menos tenga conciencia del mundo espiritual. Porque a veces
nos quedamos callados y vamos haciendo todo lo que nos dicen en los sueños, y cuando venimos a darnos cuenta, estamos profundos en la oscuridad. Porque son ataduras. Yo lo digo porque he visto estos casos que tú te dices, pero esta persona se está comportando de manera extraña, viene aquí, va allí, y es un supuesto espíritu guía en los sueños, que es un demonio que se hace pasar por un familiar que le está diciendo cómo hacer las cosas y lo está controlando. Por eso en los sueños tenga cuidado, porque yo había hablado de cuando te ofrezcan cosas en los sueños, te digan que vamos allí, tú le dices que no. Pero en esta ocasión es que te dan instrucciones, es decir, busca esto, haz aquello, ve donde fulano, dile tal cosa, a menos que sea que esa persona tenga una deuda y que los familiares le vayan a pagar, que ha pasado, que esa persona le quiera pedir perdón a alguien y tú vas y le dicen, yo me soñé con fulana que está triste, perdónalo. Son cosas lícitas, porque sí es cierto que el Señor, por permisión de Él, no quiere que las almas sufran. Usted puede tener visiones y sueños en las cuales un familiar que falleció le dice, hazme este favor, como yo he hecho videos hablando de eso, hazme este favor, dile a mi mamá que yo estoy bien y que rece por mí. Claro que esto puede pasar por permiso de Dios, porque el Señor quiere nuestra paz. Por permiso de Dios, hay personas que se aparecen en sueño y le dicen a los familiares, yo estoy bien, no te preocupes por mí, pero el Señor lo permite para que la persona tenga paz. Yo estoy hablando es cuando supuestamente estos muertos vienen a ofrecerte cosas o a decirte, ve aquí, habla con fulano, habla tal cosa, para conseguir algún beneficio, y se hacen los pactos de manera inconsciente. Después viene la muerte, después viene la destrucción, después viene la enfermedad, y como nosotros no tenemos un discernimiento fino del Espíritu Santo, no podemos saber en qué momento yo pacté para que llegue la desgracia a mi familia, y es porque me dejo llevar por esos sueños. Pida al ángel de la guarda antes de usted acostarse a dormir que se quede con usted durante la noche. Invoque a San Miguel Arcángel para que nada penetre en su habitación que le vaya a penetrar en sus sueños, porque existen demonios que se encargan de eso. Hay entre ustedes personas que hacen lo correcto, que están en gracia de Dios, que se confiesan frecuentemente, pero no han trabajado la parte de los sueños, de que cuando se acuestan a dormir no tienen una protección espiritual, no rezan antes de acostarse a dormir y piensan que ya cumplieron, porque como se han pasado todo el día haciendo tantas cosas, el diablo aprovecha el poco tiempo que usted tiene, que está inconsciente, para penetrarle cosas en sus sueños. Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque hay demasiada confusión y hay demasiada hambre en el pueblo de gente buscando lo que sea para buscar dinero fácil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé don de ciencia, que nos dé fortaleza para trabajar, para conseguir nuestro sustento, y no buscar sueños, juegos de azar o cosas fáciles para poder conseguir lo que después nos va a hacer tanto daño, porque lo gratis, señores, no existe. Usted trabaja con sus manos y con el favor de Dios, o busca lo fácil, que el diablo se lo pone fácil para poder atarlo. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.